estoy yo. Estudia Psicología Social. Bien, buenas noches a todas y todos los presentes en esta nueva noche de formación y capacitación de Creando Proyectos. Bueno, quien les habla, Edgardo Romero, secretario académico de Creando Proyectos. Como siempre les da la bienvenida y se siente, bueno, muy orgulloso de presentar a una de nuestras compañeras, parte del equipo de Creando Proyectos. Ella es la licenciada Adriana Besti, es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con una muy amplia trayectoria. Tenía 2 o 3 páginas de su currículum, que lo iba a sacar para leerlo, seguramente que si no es ahora va a ser en el final, porque realmente es una persona que se ha capacitado desde el día -10 de su egreso en la carrera y que se encarga de capacitar hoy a tantos profesionales en el área de la psicología, del acompañamiento terapéutico, de la psicología social. Ella también nos da una mano muy grande en el área de la Escuela de Psicología Social, y en este día está ella presentando esta tan interesante intervención acerca de la teoría de Lacan, acerca de la dirección de la cura y la dirección de la cura y el ejercicio del poder, ¿sí? Ella lo va a explicar muchísimo, muchísimo más claro. Y bueno, les damos la bienvenida a todos. Quería abrir el chat. Ahí está, por ahí ya leí, Marcela Mastro Lorenzo, presente, alumna nuestra de Psicología Social. Mariela también, buenas noches. Elizabeth Fleitas, Viviana Gil, buenas noches. Desde Espegacini, provincia de Buenos Aires, Viviana Gil, buenas noches a todos. Marcela, como les decía. Y bueno, hay de muchas localidades. Si quieren abrir el micrófono y decir de dónde son, a ver, hay de General Rodríguez, ahí veo unos cuantos, por supuesto. Si quieren escribirlo en el chat, también. Romina Señaris, por ejemplo, ahí que saluda, ella es alumna de 2º año de Psicología Social. A ver, ¿quién más? A ver, vamos, bueno, Mariela. Sí. Sí, bueno, yo estoy viviendo en Ciudad Evita, pero bueno, ahora momentáneamente en Lanús. O sea, en 2 Bien. lugares. Ahí anda, casi por tocarle el timbre a Adriana, me parece. Hola, buenas noches. Yo soy compañera de Adriana que, digamos, he estudiado en la universidad, en la UBA con ella. Y cuando era joven, bueno, digamos, estudiamos juntas, o sea, yo iba a la casa de ella a estudiar, y bueno, soy de Wilde. Muy bien, buenas noches, Marcela, bienvenida. Hola, Adriana. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola a todos, pero bueno. Marce es compañera desde el CBC. Mirá. Exacto. Nos seguimos Sí. desde muchos años. Sí. Bien, ahí en el chat, Verónica Rodríguez de Aedo, saludan, buenas noches, Victoria Bersi de Ramos Mejía, Daniela de Moreno, más precisamente de La Reja, bienvenida, ¿alguien más? Yo, Liliana de Moreno, estoy Bien. en 3er año de Psicología Social. Bienvenida, Liliana. Gracias. Marcela. Hola, buenas noches. Bien. Buenas noches. Soy Elisa de Pontevedra, Merlo, provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Elizabeth, también ahí, y Delina de General Rodríguez, Marcela Prado de General Rodríguez, Viviana Morazut de Quilmes, y bueno, a ver, ahí se van conectando los últimos. Así que... Hola, yo soy Amalia de Capital. Amalia, bienvenida, porteña. Yo también soy María de Villa Urquiza, de Capital Federal. Bien, bienvenida, María. Gracias.
tenemos entonces gente de todos lados. Vieron que cuando ya son de Capital, ya son los porteños, y ya tenemos gente de todo, de la zona oeste, de la zona sur. Así que bueno, ahí Karina de Ituzaingó, que ahora está viviendo en Córdoba, así que de Córdoba, Karina de Córdoba. Así que bienvenidas a todas, y bueno, no sé si hay algún varón que por ahí no veo, pero bueno, vamos a darle ya paso a Adriana para no perder tiempo. Les recuerdo, cuando se corte la conexión, volvemos a entrar con el mismo link, y solamente y únicamente se va a entregar el certificado a quien envíe el WhatsApp al número que yo les voy a publicar en el chat, es el 11 34 64 96 14, es el teléfono de la escuela, se los voy a escribir en el chat para que le puedan tomar nota, y solamente se va a mandar en el día de hoy al finalizar la presentación, ¿sí? Porque si no, tenemos mensajes mañana, o tenemos mensajes cuando dejaron la cámara prendida, y la idea es que lo reciban todos los que participaron. ¿Vieron? Cuando vamos pasando las capacitaciones nos vamos poniendo más exquisitos. Antes por ahí no éramos tan estrictos, ahora ya nos vamos puliendo un poquito más. Adriana, te paso la palabra. Gracias, Edgardo. Bueno, buenas noches. Muy interesante nuestro marco de hoy, ¿no? Un agradecimiento total a la escuela, que siempre da un espacio para que yo pueda hablar, que es lo que más me gusta del universo. Algunas amigas y colegas que les agradezco que estén del otro lado. Y me parecía interesante arrancar por la cuestión del marco, ¿no? De cuál es el encuadre. El nuestro y el del texto del que vamos a trabajar. Bueno, en principio, como psicoanalista, mi corazoncito está puesto en la posibilidad de transmitir, ¿sí? Quizás Lacan no es de lo más fácil, es un gran desafío, así que voy a intentar poder hablar con la mayor sencillez posible, y ya sé que es una misión imposible. Así que acá tenemos como el límite de mi marco, ¿no? El límite de la palabra. Primero porque cuando uno elige una palabra desecha otra cantidad tanta de posibilidades, y segundo porque hay cosas que son imposibles de transmitir, y sobre todo porque cuando yo hablo, abro la posibilidad a las múltiples interpretaciones. Así que, dicho esto, voy a tratar de marcar a Lacan, que por ahí me va a ser más fácil, porque el texto ya está escrito, y ustedes pueden ir y leerlo cuando quieran. También, en el mismo teléfono en el que Edgardo está publicitando, y si querés, Edgardo, también después podés pasar el mío, dejo abierta la posibilidad de que hagamos algún intercambio por la vía del mail o por el teléfono, porque me parece justamente este espacio interesante como un puntapié inicial. Bueno, el texto. El texto es un texto de 1958. Para poder leerlo hay que saber, Lacan tiene como muchos detractores y algunos seguidores también, algunos. Y hay que poder leerlo en el contexto en el que él escribe. Es un psicoanalista que intenta el retorno a Freud, por lo menos él lo que dice es: ustedes pueden ser lacanianos si quieren, yo soy freudiano, y hace una relectura de Freud. ¿Por qué necesita hacer una relectura? Porque hay en boga algo que en ese momento se llamaba el análisis didáctico, que era, digamos, lo que venía de la escuela que deja fundada Freud, digamos. Así que los herederos de Freud trabajan de una manera que empiezan a establecer algo que llaman el análisis didáctico. Lacan lo llama los psicoanalistas del yo. Aún hoy esa corriente está en vigencia. Y está parada en otro lugar bastante distinto del que plantea Lacan. En el año 1958, el texto de La dirección de la cura se elabora sobre un informe
él asiste al coloquio internacional de Royemont, no sé muy bien, mi francés es pésimo, pero creo que es Royemont, la manera de traducirlo, de decirlo. Esto es en julio del 58. Y de ese informe da lugar al texto de dirección de la cura. En el mismo momento, él está transitando sus seminarios. Estamos a la altura entre el quinto y el sexto seminario, ¿no? El seminario 5, que es las formaciones del inconsciente, y el 6, que es el deseo y su interpretación. Es muy interesante ver cómo él va pasando de una lógica a la otra y cómo el trabajo que él hace teórico en sus seminarios va a ir fundando la coherencia de su obra, ¿sí? Cuando trabaja las formaciones del inconsciente, los seminarios en Francia eran de noviembre a julio, digamos, ¿no? En ese mismo momento él está trabajando con el texto de Instancia de la Letra, un texto muy interesante, se los recomiendo. Cuando trabaja el texto de Dirección de la Cura a la vez, está también trabajando la cuestión del deseo, y a mi gusto la cuestión del deseo del analista. No recuerdo haberlo escuchado así en el texto de Dirección de la Cura, pero me parece que es lo que está en la base. El seminario que sigue, el número 7, es sobre la ética del psicoanálisis. Y ahí sí él traza las coordenadas del deseo del analista, que son coordenadas particulares, ¿no? El texto de Dirección de la Cura va muy en contra de comprender y de trabajar desde el yo, sino más bien dice que el analista tiene una posición particular. Bueno, en el texto de Dirección de la Cura, para entrar de lleno en él, tenemos cómo está dividido en algunas partes. Los escritos, está en los escritos de Lacan, hay 2 tomos de escritos. Los seminarios han sido establecidos después de su muerte, él no ha intervenido en la publicación. Hay un micrófono que retumba. Sí. Bueno, él no interviene en la publicación de los seminarios, así que los textos son traducciones y por lo tanto lecturas, ¿no? Hay algo en la traducción que no siempre es literal. La dificultad que tenemos los latinos para leer a Lacan es doble. Primero porque él intenta que no se comprenda fácilmente el texto. Él dice que hay que deconstruir lo que leemos para sacar las propias interpretaciones. Y además la traducción al español del francés, de por sí el idioma francés tiene una lógica bastante compleja, así que la traducción al español no siempre es fácil. Bueno, divide el texto en varios títulos, ¿no? El primero es ¿Quién analiza hoy? Después trabaja cuál es el lugar de la interpretación, cuál es la situación de la transferencia, ¿no? Dice cuál es la situación actual de la transferencia, o sea, trabaja claramente qué pasa en ese momento con la transferencia y con los analistas que ejercen su práctica en ese momento, y cómo actuar con el propio ser. Probablemente no lleguemos a trabajar todo el texto, mi idea por ahí es dar algunas coordenadas de lo que a mí me interesa el texto, claramente. Así que después pueden ir al texto que es fácil de leer. Dice que el objetivo, pretendemos mostrar en qué la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. O sea, no solo va a trabajar la dirección de la cura, sino los principios de su poder. Ese es el subtítulo del texto. ¿Sí? O sea que va a trabajar la dirección de la cura en consonancia con el lugar del analista, ¿no? Con el poder que ejerce el analista, que ocupa un lugar especial. Cuando él dice quién analiza hoy, que es el primer parágrafo del texto, está refiriéndose justamente a los psicoanalistas del yo,
en este quién, ¿no? ¿Quién es el que ejerce la práctica del análisis? Así que lo primero que va a decir es, no se trata de una reeducación emocional. Nos critican mucho los psicoanalistas nuestros silencios, ¿no? Bueno, no soy una de las analistas más silenciosas que hay, pero hay un lugar de silencio que es necesario para que advenga el sujeto que estamos escuchando. Porque lo primero que sugiere el texto es que el analista debe desaparecer en su yo. Y ahí es donde se opone terminantemente a los analistas del yo, que hablan de yo fuerte y yo débil, y producen, para ellos el fin de análisis tiene que ver con una identificación al ideal del yo del analista. ¿Sí? Bueno, Lacan es bastante combatido en su época porque hace una ruptura con este discurso y con la forma de pensar el psicoanálisis. Si voy muy rápido y alguno quiere pararme, me puede parar. Al final va a haber un espacio no solo para preguntar, también para conversar, ¿no? Para poder producir ese intercambio. Bueno, entonces no se trata de reeducación emocional, porque entonces, si se tratara de eso, quiere decir que el analista tiene algo que podría transmitirle al sujeto, ¿no? Que sabe. Y el saber del que se trata en un análisis es el saber del analizante, no el de saber del analista. De todos modos, el analista ocupa el lugar del supuesto saber, ¿no? Se supone que tiene una técnica, y sería interesante que la tuviera. Se supone que tiene una formación, sería muy interesante que la tuviera. Pero no es desde el recorte de lo que sabe, desde dónde va a operar, sino desde otro lugar. Ya iremos viendo desde dónde. Por lo menos sepamos desde dónde no. Lacan plantea al sujeto como algo que adviene por la interpretación, digamos. Hay algo en el corte de los significantes. Él trata de pensar el análisis como una lógica de significantes. De hecho, una de sus definiciones sobre el inconsciente es que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Entonces, en esta cuestión del habla, que va el analizante transitando, lo que se trata es de capturar eso que no se dice. Con lo cual es bastante difícil que alguien pueda analizar desde el yo, porque el yo es una instancia que soporta lo consciente. Y el psicoanálisis apunta al saber del inconsciente. Un saber no sabido, decía Freud. Así que sitúa Lacan en este texto que el analista también paga. Y dice que paga con su palabra, que paga con su persona y con sus juicios más íntimos. ¿Qué significa que paga con la palabra? Que alguna palabra va a dar, ¿no? Algo va a decir. Que paga con su persona porque hace soporte a la transferencia, y entonces no solamente depone lo personal, sino que también pone su cuerpo. ¿Sí? Los que somos analistas, que hay muchos colegas aquí acompañándome, sabemos que hay algo de lo pulsional que no se tramita por la vía de la palabra y que quedamos sosteniendo en términos de energía. Los psicólogos sociales que trabajan con grupos, más vale que estén analizados, porque el atravesamiento de la pulsión respecto del cuerpo es una cosa bastante interesante y bastante intensa de trasuntar, sobre todo en ciertas realidades que ustedes transitan, ¿no? Bueno, y paga con su juicio más íntimo. Eso que es del orden de su moral, del orden de sus principios que rigen, que hacen brújula a su propia vida, no tiene nada que ver en la cuestión de un análisis. Lo que va a tratar de hacer un analista es que advenga el sujeto en su deseo. Por eso me parece bastante coherente que después de los conceptos fundamentales del psicoanálisis
él vaya a parar a la cuestión del deseo, ¿no? Como algo de lo que tiene que advenir. Y dice en su seminario el deseo y su interpretación. Quiere decir que hay algo de la interpretación que va de la mano del advenimiento del deseo. Justamente porque se trata del deseo inconsciente, ¿no? Todos hemos experimentado esas promesas que nos hacemos a fin de año para proyectar el año y que al final del año siguiente no sabemos dónde han quedado, porque el deseo consciente no siempre tiene que ver con el deseo inconsciente. Bueno, si abriera esa puerta, tendríamos otro seminario, así que lo dejo nomás señalado. Muy bien. Después de decir esto de que el analista también paga, dice algo muy interesante que reza así, que el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. Interesante, porque estábamos diciendo que no se trata del yo del analista. Entonces, ¿qué es esto de lo que es? Me parece que apunta a la cuestión del ser del analista, ¿no? El deseo del analista es un deseo vacío, dice él. Es un deseo de nada, ¿no? Y transita durante los seminarios, el seminario 6 y el 7, toda esta cuestión de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Yo no deseo nada de mi analizante, solamente que hable, ¿no? Dice, ¿de qué se trata? ¿No? De hacer, de sostener la regla fundamental, que es que el analizante pueda hablar. A ver, lo voy a decir bien, porque me gusta cómo está dicho acá. El primer principio de esta cura, el que le deletrean en primer lugar y que vuelve a encontrar en todas partes en su formación hasta el punto que se impregna de él, es que no debe dirigir al paciente. La dirección de conciencia en el sentido de guía moral que un fiel del catolicismo puede encontrar, queda aquí radicalmente excluida. Consiste, en primer lugar, en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica, o sea, las directivas cuya presencia no podría desconocerse en el principio de lo que se llama la situación analítica. La regla analítica, ¿cuál es? Que el sujeto hable, ¿no? Pueda asociar, la asociación libre. Bueno, después le dedica todo un párrafo a la libertad, ¿no? Y dice que el analista está bastante sujeto a su estrategia, a su política, que es la política, es esta, ¿no? La de sostener ese vacío de ser para que advenga el ser del sujeto. ¿Qué es el vacío del ser? 1000 años de filosofía oriental para entender qué es el vacío del ser. Así que no pretendo más que hacer una mínima comunicación. Los que escuchamos a otros y operamos en forma terapéutica, tratamos de saber lo que quiere el otro, ¿no? Y si somos analistas sería recomendable que así fuera. No vamos por el bien del otro. Claramente el bien adviene lo que es mejor, pero nosotros no sabemos qué es lo mejor para el otro. ¿Sí? Lo mejor para el otro lo va a descubrir el sujeto en el tránsito de su análisis. Así que en ese sentido es que hay que hacer un vacío ahí para que el otro pueda descubrir, nuestro paciente, digamos, pueda descubrir cuál es su bien, cuál es su bienestar. Pero esto es un efecto secundario del análisis. Lo que cura es esa presencia que permite, de alguna manera, que eso que soporta la transferencia genere un habla que vaya transitando y liberando los distintos puntos de goce que quedan fijados a los significantes.
Entonces no se trata de lo que se siente, ni se trata tampoco de lo que se piensa. Se trata de esas coordenadas en las que uno relata la historia, ¿no? Que a medida que se va desprendiendo esa fijación de goce, pueden producir una nueva posición del analizante. Digamos, los analistas un poco sabemos por nuestro propio análisis qué significa, pero me gustaría poder ejemplificar con algún ejemplo de los psicólogos sociales. Cuando ustedes escuchan un relato, pueden convencer a alguna persona de que haga determinada acción, como por ejemplo en un caso de violencia, que se separe de la pareja, o que haga la denuncia por alguna cuestión. Pero en un análisis se trata de un cambio de posición, porque probablemente la segunda pareja se separen y la segunda tenga los mismos rasgos de violencia u otros similares. Entonces el cambio de posición tendría más que ver con ese goce que hace que repitamos. El goce es bastante distinto del placer en psicoanálisis, que hace que repitamos el mismo circuito una y otra vez. ¿Sí? La elaboración de la que habla Freud tiene más que ver con que en el pasaje por el análisis algo se desprende de este goce y genera nuevas posiciones y quizás nuevos significantes. Los significantes que comandan la vida de un sujeto, lo que quizás conozcamos en el saber popular como mandatos, por ejemplo, son los mismos de principio a fin. ¿Sí? La relación al significante va cambiando y la subjetivación de esos significantes. ¿Quién no se ha sorprendido diciéndole a su hijo lo mismo que le decía a su madre cuando era chica, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo es que estoy diciendo esto si yo quiero ir para el otro lado, ¿no? Bueno, ¿por qué la sorpresa? Porque ese discurso no está subjetivado. Estamos siendo hablados por el otro, ¿no? Por el otro que nos ha fundado como sujetos. Y el efecto sorpresa tiene que ver también con lo que se reproduce en el dispositivo psicoanalítico, ¿no? Que es la transferencia. En la transferencia lo que hay es una cierta sorpresa respecto del lugar en el que el otro nos ubica. ¿Qué es la transferencia? Una reactualización de las posiciones infantiles del sujeto que está siendo soportada por el analista, con lo cual, ¿cómo un analista podría hablar desde su yo, desde su yo fuerte, como decían, o como dicen los psicoanalistas del yo, si el efecto de la interpretación está procurado por ese lugar de saber que nos supone el sujeto y que lo que está reactualizando es alguna figura de su historia. Incluso no es tan fácil para un analista saber qué está proyectando el sujeto cuando habla, a quién le habla, ¿no? A qué figura le habla. Una de las grandes preguntas que tenemos cuando analizamos un caso es esto: ¿qué lugar ocupamos en la transferencia? La transferencia es transferencia de amor, ¿sí? El pago que hace el sujeto nos permite, de alguna manera, liberarlo de ese afecto y que no seamos efectivamente alguien que ejerza un poder, ¿sí? sobre él como lo han ejercido sus padres, nada más que por su indefensión humana, ¿no? Los padres, lo sepamos o no, estamos formando al sujeto desde un cierto lugar que tiene un poder. Por eso también somos tan criticados por nuestros hijos en algún momento, y es necesario, ¿no? En algún momento, durante la adolescencia, rompan con ese poder para poder advenir como nuevos sujetos, enmarcados en nuestro discurso,
pero con alguna producción propia. Bueno, he llegado a la transferencia. Bueno, estamos ya en el último minuto. Si vos querés, cortamos ahora o dale el cierre y volvemos a entrar con el mismo link. Perfecto. Bueno, me voy a dar un respiro, más que darle a ustedes un respiro ahora, así reformulo a partir del nuevo link con la cuestión de la transferencia. Perfecto, entramos con el mismo link, entonces recuerden, el certificado se va a entregar desde el número 11 34 64 96 14 al finalizar la capacitación. En el chat lo vamos a ir escribiendo, igual que el contacto de Adriana.